La verdad que es un gusto cada vez que nos convocan desde la Procuración General, más ahora que vengo porque quiero y no porque me obligan. Ya que me pasé de bando, no me pueden traer por la fuerza. Antes me traían un poco obligado. Tiene su lado malo también, no sé quién me va a pagar los viáticos, pero bueno, es un reclamo que voy a hacer a la salida, como los jurados. La idea era un poco, por lo menos la que me habían encargado a partir de la organización, era remarcar la relevancia que en el sistema de juicio por jurados tiene este nuevo elemento con el que empezamos a trabajar a partir de la divulgación de las técnicas de litigación adversarial, que es la teoría del caso. Todos, en mayor o menor medida, hemos tenido acceso a algún nivel de capacitación vinculado con las cuestiones de litigación adversarial, y todos sabemos que este componente de la teoría de la litigación es el componente principal de la teoría de la litigación adversarial, es aquel elemento respecto al cual giran todo el resto de las destrezas que se ensayan y que se aprenden en el desarrollo de las litigaciones adversariales, todas las destrezas destinadas a obtener información y a presentar luego esa información y a encadenarla y concatenarla lógicamente, están vinculados y están necesariamente relacionados con la necesidad de contar con una teoría del caso. Y esto que en el juicio actual ante jurados técnicos debería tener una cierta relevancia, no en todos los casos la tiene. Somos todos operadores del sistema y conocemos de las distorsiones que a veces se producen en los juicios orales que hacemos hoy, cuando se cuela la escritura, se cuela la no contradicción, se cuelan un montón de defectos o de vicios que tuercen un poco la litigación tal y como debería ser. Digo, si esto es importante que cada parte tenga asumida la necesidad de contar con una teoría del caso en este esquema actual de litigación, y sería deseable que así fuera, cuanto más relevante se transforma esta cuestión en el caso del juicio por jurados. En el juicio por jurados, la única forma de litigar de una manera razonable es partiendo de contar con una teoría del caso. No hay manera de que un litigante afronte con algún grado de apostar a tener algún grado de aceptación por parte del jurado si no cuenta básicamente con una teoría del caso. Y esto es así porque claramente en el juicio por jurados, quizás a diferencia un poco de lo que ocurre en nuestro juicio tradicional, la construcción, la reconstrucción de lo que pasó, lo que intentamos reconstruir respecto de ese hecho que ocurrió y que consideramos que es un delito, se produce a través de la colisión de las versiones de las partes, claramente. En este proceso eso es evidente, es palmario. De allí la primera relevancia que tiene la cuestión de que las partes cuenten con una adecuada teoría del caso para llegar a esta instancia de litigación. Esta teoría del caso, que no es otra cosa que nuestra propia versión de lo que ocurrió, una versión que, como todos sabemos, tiene que ser creíble, tiene que ser convincente, tiene que ser lógica, tiene que ser lo más simple posible, tiene que ser completa, de manera que contenga todos los hechos o la mayoría de los hechos y la mayoría de las pruebas del caso, y que todos también sabemos que está compuesta por una teoría jurídica o por los hechos, una teoría fáctica, una teoría jurídica, perdón, el derecho, una teoría jurídica, la ley o el derecho, y una teoría probatoria o lo que conocemos normalmente como la prueba, concatenado con lo que recién marcaba Nicolás, esta necesidad de profundizar la división de tratamiento de cuestiones
nos obliga a tener bien en claro cuáles son nuestros elementos de nuestra teoría del caso, tener bien marcado cuáles son nuestros hechos sobre los que vamos a querer litigar, con qué prueba vamos a intentar sostener esos hechos y, en definitiva, cuál es la teoría jurídica, la ley aplicable que vamos a reclamar para esos hechos en la medida en que podamos probarlos. Este es el juego que vamos a jugar a partir de la elaboración de nuestra teoría del caso y que nos va a permitir manejar estos dos estándares que recién marcaba Nicolás, ¿sí? La discusión del derecho donde corresponde y con quién corresponde y ante quién corresponde, y la discusión de los hechos ante quién corresponde y de la forma en que corresponde. En la medida en que logremos concatenar o enlazar de la manera más lógica, más creíble y más convincente posible los hechos, la prueba y el derecho, estaremos en mejor posición de litigar ante un juicio por jurados. No, ustedes han tenido posibilidad de acceder a material vinculado con la litigación adversarial. No voy a agotarlos con las cuestiones vinculadas a la definición de lo que es la teoría jurídica. Comprende todo el derecho aplicable, no es solamente los tipos penales en sí, sino que comprende toda la ley aplicable al caso, las cuestiones de participación, las cuestiones de consumación, todas las cuestiones de dogmática, las caracterizaciones de la teoría jurídica, que es general, que es abstracta, que es compleja porque está compuesta de múltiples elementos. Vamos a volver sobre esto cuando destaquemos la importancia de la teoría jurídica en el momento de las instrucciones. Y obviamente la relevancia que tienen los hechos, el cómo, el cuándo, el dónde, el porqué de nuestro caso en particular, que es fundamentalmente sobre lo que nos va a hablar la prueba. Esto lo tenemos disponible hoy en cualquier manual de litigación adversarial, y este es otra cosa que creo que tendríamos que también dejar en claro: no es un curso de litigación. La idea era, quizás vamos a terminar aplicando obviamente algunas técnicas porque el sistema de juzgamiento lleva necesariamente a aplicarlas, pero la idea era no venir a hablar sobre técnicas de litigación en sí. Sería una cuestión que no podría abarcar nunca un curso de este tenor, sino esas técnicas aplicadas directamente al juicio por jurados. Y analizando la estructura de cómo ha quedado legislado el juicio por jurados en nuestra provincia, aparecen varias instancias donde el hecho de contar con una teoría del caso sólida, conocida, estudiada, y que reúna todas estas características de logicidad, credibilidad, veracidad, aparece como sumamente necesaria. Primero, una instancia que hoy todos conocemos y manejamos, que es la de cuando como partes tomamos la decisión de llevar una causa o no a juicio. ¿Sí? El hecho de decidir ya de por sí hoy llevar una causa o no a juicio, optar por alguna salida alternativa, la necesidad de contar en ese momento con una teoría del caso que nos permita tomar una decisión adecuada en ese punto es fundamental. En lo que sigue, una vez tomada la decisión de ir a juicio, hoy tenemos también la posibilidad por parte de las defensas de decidir que ese juicio sea por el sistema de jurados. También en este caso, la teoría del caso con la que contemos, en este caso la llave la tiene la defensa, pero serán ellos quienes, valorando su teoría del caso, su propia teoría del caso, y valorando, como todos sabemos, la litigación adversarial, trabajamos sobre nuestra teoría y sobre la teoría de la contraparte, aventurando, pensando, imaginando o razonando qué es lo que nos puede plantear nuestra contraparte. Analizaremos también en ese caso y cuán fuerte es nuestra teoría, si nos conviene hacer la opción por el juicio por jurados o no. Creo que es otro momento donde la teoría del caso en este sistema adquiere una particular relevancia. También en las cuestiones vinculadas con la audiencia previa. Recién Nicolás hablaba muy bien de todos los temas jurídicos que se resuelven en esa audiencia prueba, referidos a la legalidad de las pruebas, referidas a la pertinencia de las pruebas, y en este caso es absolutamente indispensable que sepamos qué pruebas con las que contamos para sostener esa teoría que venimos elaborando y que vamos a pretender llevar a debate son legales, obviamente, para poder llegar con ellas al juicio, qué pruebas son pertinentes,
porque quizás la pertinencia nos permite descartar prueba que hoy, aún en la superabundancia, las ofrecemos para los debates, y así es que tenemos esos debates tan extensos y desarrollados en el tiempo que en el juicio por jurado no nos podemos dar esos lujos, por una cuestión hasta estratégica de no cansar a los que van a ser los encargados de decidir. Tenemos que al jurado ir a plantearle cuestiones concretas, puntos concretos a decidir, y no irnos con cuestiones superfluas que inclusive las podemos resolver por vía de las estipulaciones probatorias, una cuestión que vamos a ver ahora en las audiencias previas, y en la que también es útil y necesario para definirlas, qué es lo que vamos a tener las partes por probado, de común acuerdo, que de esto es lo que se tratan las estipulaciones, saber cuál es nuestra teoría y qué nos podemos permitir dar por probado por un acuerdo entre partes. Por eso también en este caso es fundamental la relevancia que adquiere contar con una teoría del caso. También en el proceso de selección de jurados la teoría del caso tiene su importancia fundamental. El tema de nuestra teoría, lo que se conoce habitualmente como el tema de la teoría, esto es un caso de gatillo fácil, esto es un caso de defensa legítima, esto es un caso de homicidio pasional, el tema de nuestra teoría jurídica nos va a marcar a las partes al momento de hacer la selección qué jurado queremos, ¿sí? Qué jurado nos garantiza en ese caso en particular la imparcialidad. Y en esto tenemos que tener muy en claro qué es lo que vamos a llevar nosotros a litigar a ese juicio por jurado para saber qué tipo de jurado nos garantiza la imparcialidad que necesitamos para ese caso en particular. De allí que también en este punto, en este aspecto, la teoría del caso adquiera una relevancia trascendental. Obviamente en el desarrollo del debate, no hay ni que decirlo, por lo que vengo explicando, en una litigación claramente adversarial, contar con una teoría del caso, todo lo que se hace durante el debate está puesto en función de la teoría del caso que vengo a sostener. Y finalmente al momento de las instrucciones particulares, las que están vinculadas con el caso en concreto, aquellas por medio de las cuales las partes nos ponemos de acuerdo respecto a cuál es el derecho aplicable y el juez las transmite al jurado para hacerle saber cuál es el derecho aplicable, claramente entra en juego nuestra teoría del caso, puntualmente la teoría jurídica que nosotros queremos desarrollar. El desglose o el desgrane que podamos hacer de la teoría jurídica que queremos que sea que entendemos que es la aplicable al caso, va a ser la que va a marcar el contenido y el nivel de nuestras instrucciones, de nuestras propuestas de instrucciones y de las instrucciones que vamos a querer que lleguen al jurado. De allí que me parece que en todas estas instancias de la litigación, insisto, la litigación adversarial, la teoría del caso es un elemento fundamental. En el caso del juicio por jurados, creo que adquiere una relevancia superlativa, es una herramienta de la que no podemos prescindir y en la que indudablemente tenemos que avanzar en la capacitación para manejarla como una herramienta muy fluida. Tiene que ser nuestra guía de trabajo de todos los días, desde que tomamos la primera noticia en el rol que nos toca desempeñar en el proceso de la comisión de un hecho, tenemos que empezar a trabajar en la elaboración de una teoría del caso. Yo me voy a permitir leerles, si no fuera porque lo chequeé y realmente existe Julián Montañés, uno diría que puede llegar a ser un reportaje inventado, pero la realidad es que cuando se aprobó la ley de juicio por jurados, empezó a estar en danza el tema del juicio por jurados, hubo un montón de notas periodísticas obviamente vinculadas con el tema, y en una de ellas aparecía un reportaje a un técnico electromecánico de Córdoba, se llama Julián Montañés, 46 años, insisto, está chequeado, existe Julián Montañés, no es Harfuch que le hicieron un reportaje, es Julián Montañés, existe. Pero por lo que dice, pareciera que es un juradista disfrazado de técnico electromecánico, pero no, es un personaje del común, de esos que los refractarios al jurado decimos no van a poder decidir,
Y a un personaje del común le preguntaron cuál había sido su experiencia siendo jurado, y esto lo peor de todo es que no está chequeado. Inés me mira con mucho miedo. No está chequeado. Sí, relax. Dice, cuando me citaron, mi primera impresión fue la de dudar si los integrantes del jurado íbamos a estar preparados para juzgar a un par. Pero luego, durante el proceso, aprendí que un jurado no va a buscar justicia, sino a garantizar derechos. Es una gran responsabilidad social y hay que estar a la altura de las circunstancias, porque depende de uno que la persona juzgada se vaya a su casa o pierda su libertad. El jurado viene a aportar sentido común a la justicia. Esto del sentido de responsabilidad que decían hoy los operadores de Neuquén. Y después aclara, entonces también uno se va dando cuenta de que en realidad no es el jurado ni el juez quienes condenan, sino las pruebas. Las pruebas encarcelan y las pruebas liberan. Uno se da cuenta de que el sistema va a funcionar siempre que las pruebas estén, y que entonces se va a tener una justicia de acuerdo a las pruebas que se presenten. Y después viene la parte del debate donde cada uno opina, fundamenta lo suyo y escucha al otro. Después dice, la preocupación más grande es la de no crear otra víctima. Tenemos una sociedad donde se van viendo hechos que van pasando y que los acusados quedan libres y ahora no. Al pasar por esta experiencia, aprende por qué quedaron en libertad. Y concluye, se aprenden muchas cosas que sirven en ese momento y que también sirven para la vida. Porque si bien todos estudiamos alguna vez en la escuela de instrucción cívica y sabemos lo que es un sistema democrático, ahí lo estamos aplicando en 100%. Uno se vuelve parte del proceso. Y también aprendí que una historia tiene dos caras, y aquí lo enlazo con lo que veníamos hablando de la teoría del caso. Entonces se comienza a escuchar diferente. Una persona cuenta una historia de una manera, porque probablemente la sienta así, pero la otra cuenta una versión contrapuesta, y uno comienza a entender que más allá de estos relatos, algo pasó en el medio, y que ambas pueden ser verdades, pero a medias que uno tiene que saber apreciar. Para los que alguna vez dudaron si un hombre del común puede dictar una sentencia en un caso de juicio por jurados, acá creo que está la respuesta. Gracias.